Bienvenida a este espacio a Natalie Morillo, asambleísta de ADN, que ya está con nosotros. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Liz. Buenos días con toda la audiencia de Teleamazonas. Asambleísta, se apunta a un primer punto, quizás por decirlo de esa manera, la oposición, una vez que el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admite esta demanda de inconstitucionalidad presentada días atrás por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, y decide suspender el efecto de la ley antipillos mientras la Corte resuelve, la Corte Constitucional. Sí, Liz, nosotros como ADN, muy respetuosos de los diferentes poderes del Estado, esperaremos hasta cuando los jueces se reúnan y decidan cuál va a ser el procedimiento a seguir. La Corte abocó conocimiento y, como lo establece la ley, tienen que suspender esta ley antipillos de la que los aliados o los que están disfrazados de políticos y que son delincuentes, pues se opusieron. Ahora, la semana pasada, algunos abogados constitucionalistas hacían el análisis de este tema y decían que la Corte muy rara vez, por no decir nunca, pues acoge este pedido de medida cautelar de suspender una medida y que incluso se demora años, 5, 8, 10 años en resolver sobre una demanda de inconstitucionalidad, que algunas veces ni siquiera pues establece un efecto retroactivo, pero ahora ha pasado algo distinto. Ya hay esta aceptación de la medida cautelar. ¿No les hace pensar esto, que quizás el rumbo que tome este proceso pudiera ser distinto al que ustedes esperan? Bueno, nosotros respetaremos cuál sea la decisión de los 9 jueces que integran la Corte Constitucional. Nosotros igual, esto no frena nuestro trabajo, vamos a seguir trabajando precisamente por todos estos temas que necesita el país, porque tenemos crisis multidimensionales en el Ecuador, como es la inseguridad, como es la salud, como es la educación. Ahora que estamos atravesando igual una crisis energética que no es creada por este gobierno, es lamentable el vacío que ha existido desde gobiernos anteriores y ahora existen adaliles que salen a decir con la banderita que son o la capa, que ellos pueden solucionar, cosa que es falso. El presidente Daniel Noboa actualmente, en un año de gestión, está solucionando todo lo que ningún gobierno de los años anteriores, que duraron 4 años, más de 10 años, duraron 2 años, no solucionaron, como es, por ejemplo, el pago que se tenía pendiente a las dializadoras, el pago a docentes comunitarios desde hace más de 20 años, Liz. Yo estoy en la Comisión de Educación, yo he visto cuál ha sido la problemática de los maestros, de quienes educan a nuestros menores, a nuestros pequeños, y lamentablemente tenían 20 años impagos. Todo esto el presidente Daniel Noboa con decisión lo está haciendo. Ahora, ¿por qué se opone la Asamblea Nacional? Veo aquí a decir a los que son activistas del teclado, salen en Twitter, que se ha convertido lamentablemente en una red de la desinformación, a decir que se oponen, que están en contra de lo que el gobierno hace, pero por debajo están pactando con los que supuestamente ideológicamente no tienen ninguna cercanía, y hay que ver quiénes incluso propusieron que en primer debate una ley económica urgente, algo que también, como usted lo señala hace un momento, que no se ha visto que la Corte Constitucional acoja tan rápido un pedido, pues algo que tampoco en la Asamblea Nacional se había visto, que una ley económica urgente sea archivada en primer debate. ¿Por qué le temen al debate? ¿Por qué temerle justamente estos temas tan importantes para el país como es el lavado de activos? Porque necesitamos poder tener esta barrera, este bloque, para que la delincuencia, para que los criminales dejen de delinquir en el Ecuador, porque eso es lo que nos hace falta mano dura y nos hace falta una cohesión, que la Asamblea se ponga de acuerdo con el Ejecutivo, que trabajemos en conjunto para poder salir adelante y para poder sacar de estas crisis que tiene el Ecuador. Pero lamentablemente vemos que no es así. Ahora ya todos están con el tema preelectoral y pues se oponen a todo lo que haga el presidente. Si el presidente anuncia que el 20 de diciembre ya no van a haber apagones, en la Asamblea Nacional se nos convoca para preguntar por qué el presidente está anunciando eso, habiendo tantos temas importantes, tantos temas de interés. Por ejemplo, el agua sucia que está contaminada en Guayaquil. Nosotros pedimos que se investigue, lamentablemente quedó en nada. Asambleísta, pero lo cierto es que dentro de lo que expresó el gobierno, inmediatamente conocida la suspensión de esta ley, entre líneas se ve una preocupación, porque le dicen que espera que este caso a la Corte Constitucional, que sea evaluado con imparcialidad y en el marco del respeto a la independencia de funciones.
Sí, precisamente, Liz, lo vuelvo a recalcar, nosotros somos respetuosos a la independencia de funciones y nosotros respetaremos lo que la Corte Constitucional decida luego de que se reúnan y los jueces tomen la decisión del caso. Veremos qué pasa. Hay otros temas pendientes en la Asamblea también. Asambleísta Morillo, la comisión ocasional que tenía que presentar este informe sobre también una reforma que busca el presidente Daniel Noboa y que tiene que ver con la presencia extranjera en bases militares, tenía plazo hasta el día de ayer. Este informe no se presentó. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a retrasar mucho más de lo que quizás se pensaba el tratamiento de este tema al interior del legislativo? Muchas gracias, qué importante pregunta, porque justamente en lugar de ponernos a pelear, de discutir quién tiene la razón o quién no tiene la razón, aquí es necesario ver quiénes se oponen a las leyes que se están creando, a las leyes que se están proponiendo o a las reformas que el presidente Daniel Noboa está sugiriendo. Nosotros, como ustedes saben, la Corte Constitucional dio paso para este referéndum, para que se pueda realizar en la Asamblea Nacional esta comisión ocasional que se creó para la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares extranjeras. Desde el día 1 yo soy la única asambleísta oficialista de ADN que se encuentra en esta comisión, y desde el día 1 vimos la falta de celeridad y cómo querían dilatar el proceso. Aquí la presidenta es de la Revolución Ciudadana, nos convocó y 15 días después vuelve a convocarnos para presentar un cronograma poniendo un techo de 60 días para el primer debate. Yo mocioné el 18 de noviembre, yo le envié un oficio para que se pueda realizar el informe para el primer debate en 30 días, como también lo permite el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se pudo realizar esto, se hizo este cambio y después de 2 semanas nos vuelven a convocar. Nosotros el día de ayer, 22 de diciembre, teníamos que haber presentado ese informe para primer debate y que este año la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional que está entre dichos, esta Asamblea Nacional que al parecer defiende a la delincuencia, esta Asamblea Nacional que en muchas bancadas, entre sus filas, existen delincuentes disfrazados de políticos, se está oponiendo a este proyecto que es tan importante y esta reforma. ¿Por qué no permitirle al pueblo ecuatoriano? Porque un referéndum precisamente se hace eso. La voluntad del pueblo ecuatoriano es del ecuatoriano en el que en las urnas debe decidir si está o no está de acuerdo con cambiar este artículo y que se permita la cooperación internacional, porque en este momento en el que el mundo está cooptado por el crimen organizado, no solamente el Ecuador, pero sabemos que el crimen está delinquiendo en todos los espacios. Necesitamos de este proyecto, necesitamos de la cooperación internacional, precisamente para poder tener estos intercambios, tener tecnología, tener el intercambio de bases de datos, tener la experticia de países que son potencia y que pueden ayudarnos a nosotros con esta interdicción en seguridad que tanta falta nos hace al país. Pero claro, como este es un proyecto, una propuesta presentada por el presidente de la República, pues lo que hacemos es oponernos y nos estamos oponiendo a lo que la ciudadanía clama, que es la seguridad. Nosotros vamos a seguir. Pero no se está politizando cualquier tema que se trata en la Asamblea ya de cara a una campaña electoral que arranca el 5 de enero, porque en este caso específico la presidenta de esa comisión, que como usted bien señala es de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, ella decía que el tratamiento antes de Navidad era una fecha tentativa, pero que esto iba a depender de las sesiones al interior de la Asamblea. Entonces estarían dentro de los tiempos, es lo que ella da a entender. No, eso es falso, eso es totalmente falso. Nosotros teníamos el día de ayer, 22 de diciembre, como se vencía el plazo de 30 días, según lo establece la ley, poder presentar el informe para primer debate y que de ahí, en una voluntad política, sea la presidenta de la Asamblea Nacional quien convoque al Pleno para poder tratarlo y que los 137 legisladores pues realicemos el debate para que luego pase al segundo debate, donde vamos a tener 90 días para poder seguir recibiendo a los expertos en materia constitucional, a los expertos en seguridad, en defensa y en inteligencia. Pero lamentablemente no fue así. Hubo 2 semanas que no tuvimos sesiones. Hubo semanas en las que teníamos una. Para ello teníamos 30 días, ¿no? El 15 de diciembre, la semana anterior, yo le pedí a la presidenta de la comisión ocasional, que es de la Revolución Ciudadana, como usted bien lo señala, que podamos realizar sesiones de manera presencial, de manera híbrida o de manera virtual. Y la semana pasada sí, tuvimos 3 días de sesiones,
Y claro, el pretexto de ella es porque no se puede realizar una sesión de una comisión cuando existe un pleno. Pero los plenos durarán hasta las 2 de la tarde. Podríamos nosotros haber sido convocados a las 3 o 4 de la tarde, porque los plenos eran presencialmente. Así que estas justificaciones son totalmente falsas. Lo que está tratando de hacer la Revolución Ciudadana es oponerse a que se realice este cambio en la Constitución y que se realice este referéndum. Pero lo que yo digo es, ¿por qué le tienen tanto miedo a que pueda venir esta cooperación internacional, a que podamos tener más capacidades, inteligencia, investigación internacional? Que necesitamos ahorita el multilateralismo, o sea, necesitamos estos acuerdos multilaterales, ya no solamente bilaterales, como son los acuerdos que se pueden dar entre dos naciones, y la diferencia es que el uno es para poder equipar a la fuerza pública, pero el otro ya es otro tipo de operativo, otro es el tema de interdicción en seguridad que en este momento nos hace falta y como lo decía, es el tema de tecnología, de bases de datos, es el tema de poder tener este complemento con los países que tienen mucho más expertise y que nos van a poder ayudar a salir de esta crisis, porque el problema que tenemos como país no lo vamos a resolver solos. El crimen organizado opera en conjunto. ¿Por qué nosotros, como políticos, también no unirnos y operar en conjunto para sacarlo de nuestro país? Asambleísta, usted va a estar de candidata en esta campaña electoral rumbo al 2025, al 9 de febrero del 2025. ¿Ya presentó su pedido de licencia sin sueldo? Todavía no he presentado el pedido, tenemos igual hasta fin de mes, están revisando igual qué es lo que dice la Constitución y nosotros realizaremos los pedidos o los no pedidos de acuerdo a lo que establece la norma. Están esperando a ver lo que pase con el presidente Daniel Noboa también, que ha dicho que está analizando a ver si es que se mantiene en funciones como presidente y al mismo tiempo en horarios divididos quizás como candidato, o qué va a pasar en ese sentido para ustedes también, según eso, actuar al interior de la Asamblea. Así es, recordemos que existe este vacío en la Constitución y que precisamente al ser una elección atípica la que sucedió el año pasado, recordemos también que este periodo de año y medio en funciones no es como un nuevo periodo o como un periodo que va a constar de elecciones normales. Así que se está revisando qué es lo que dice la normativa y según ello nosotros realizaremos el trabajo en coordinación con el presidente de la República. Pero mire usted que dos legisladores de la bancada de Construye incluso buscaron respaldo para poner medidas cautelares y así poder seguir estando en la Asamblea mientras son candidatos también para estas elecciones, pero no tuvieron respaldo al interior del Legislativo. Sí, no tuvieron respaldo al interior del Legislativo. Nosotros no vamos a buscar el respaldo al interior del Legislativo porque ya sabemos que nosotros somos minoría. Acá son las tres bancadas que se unen en contra de todo lo que se proponga por parte del Ejecutivo o de la bancada ADN y nosotros lo que vamos a hacer es actuar según lo que manda la Constitución. Y durante el tiempo que quizás 95 legisladores titulares van a estar de candidatos, pudiera ser que avancen en el intento de llevar a juicio político a algunos funcionarios de este gobierno asambleísta. Eso pudiera prosperar en ese tiempo, ya se ha anticipado que hacia allá también va un grupo de la Asamblea Nacional. Sí, seguramente, porque ahorita lo que existe en la Asamblea Nacional es una fiscalización a la carta, una fiscalización selectiva. Estamos trabajando únicamente por las banderas o los apasionamientos políticos o ideológicos y no estamos fiscalizando y tampoco estamos legislando como amerita el deber ser de la Asamblea Nacional. Recordemos que la semana pasada precisamente estos de la Revolución Ciudadana, estos señores de la Revolución Ciudadana, lo que señalaron fue que la fiscal, ¿dónde está la fiscal general de la Nación? Una mujer que precisamente ha sido una mujer que ha puesto mano firme en la justicia ecuatoriana y ahora se le busca, a pesar de que ella está con un embarazo, se le busca para saber cuál es el paradero de ella, en lugar de ponerse a buscar. ¿Por qué no pedimos el paradero, por ejemplo, de Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia ecuatoriana y que sabemos que ha salido en los casos de metástasis, de purga y de plaga? ¿Por qué no la asambleísta Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, no pregunta su paradero y hace que retorne al país? Gracias, asambleísta, por haber estado con su criterio, con su análisis esta mañana aquí en 24 horas sobre los pendientes de la Asamblea, que para muchos hoy convertido en escenario de revanchismo político. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Unas felices fiestas a toda la audiencia de Teleamazonas, a todos los ecuatorianos. Muchas gracias.